Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que seguramente a algunos de ustedes les habrá llamado la atención en algún momento. ¿Qué es el constructivismo? ¿Y cuál es su relación con las teorías, con la práctica académica que se está desarrollando actualmente en el país? Es una cuestión que es realmente importante porque a lo largo de los últimos años las reformas educativas que se han implementado no solo en América Latina, sino a nivel internacional, están directamente involucradas con esta corriente. Pero para comenzar, señalaremos algunos antecedentes básicos. La primera cuestión es un poco el origen. Durante todo el siglo XX se estuvo implementando a lo largo de, pues bueno, lo que se conoce como escuela tradicional, una manera de entender la educación dentro de la cual el centro era la enseñanza. Se establecían una serie de planteamientos de carácter de práctica, de métodos de enseñanza, de actividades que estaban vinculadas con la lógica de enseñar bien. Y obviamente el desarrollo de alguna serie de teorías que se implementaron a principios del siglo XX estaban vinculadas con esta situación y lo iban fortaleciendo. Una de estas corrientes fue el conductismo, que estaba buscando la manera de generar estímulos entre los estudiantes o entre las personas que aprendían con la lógica de generar una serie de resultados específicos. El conductismo fue un elemento clave para el desarrollo de una serie de planteamientos generales en el terreno educativo, como por ejemplo la cuestión de la tecnología educativa y una serie de planteamientos que incluso se implementaron en escuelas como por ejemplo el CONALEP en sus inicios a principios de los 70. Ahora bien, en un momento determinado también se fueron desarrollando a lo largo del siglo XX otras corrientes que entraban en otra lógica, que tenían otro centro o otra manera de entender la educación o la enseñanza. Estas corrientes estuvieron de una u otra forma englobándose en lo que se conoció como constructivismo. El constructivismo tiene otra manera de entender las cuestiones y se centra fundamentalmente en el estudiante o en la enseñanza, según la manera en que se entiende el constructivismo en sus distintas corrientes o vertientes. Ahora bien, en un momento determinado, el constructivismo tiene una serie de características que tendríamos que establecer como elementos claves para pues señalarlo como un todo en su conjunto, aunque hay distintas maneras de entenderlo, dependiendo obviamente de las corrientes o vertientes ideológicas a las que cada pues grupo o vertiente pertenece. Entonces, en ese sentido tendríamos que señalar que hay pues esa serie de cuestiones que hay que implementar. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos claves que a nosotros nos permiten entender o visualizar lo que es el constructivismo? La primera cuestión es que consiste en una explicación alternativa epistemológica de cómo se genera y cómo se transforma el conocimiento, en la que se sostiene que lo importante es la implicación del sujeto en su proceso de adquisición del mismo. Es decir, no se trata de que alguien enseñe bien para que el conocimiento se dé. Se trata de que la persona que está recibiendo el conocimiento se convierta en un actor de su propio proceso. Y ese es un elemento clave que definitivamente pues, diferencia al constructivismo de otras vertientes. La otra cuestión, el constructivismo rompe con la lógica extremista que había en las conceptualizaciones epistemológicas de cómo se adquiría el conocimiento. Por un lado estaban aquellos que planteaban que el conocimiento era simplemente reflejo de la realidad. De una u otra manera estos eran un poquito empiristas que pues no le atribuían gran importancia a los procesos internos. Y por otro lado teníamos aquellos que señalaban que el constructivismo, o más bien que el constructivismo, que la educación se generaba a partir de una situación innata, como lo decía Platón, ¿no? Yo ya tengo el conocimiento y solamente lo voy redescubriendo. Estas dos tendencias de una u otra forma que privaban en la escuela tradicional, pues fueron paulatinamente pues perdiéndose en función pues del desarrollo de las ideas del constructivismo. El constructivismo recupera, decía yo, la idea del sujeto y plantea una serie de procesos que se dan internamente y que de cierta forma van consolidándose en el sujeto. Dependiendo de las vertientes, dependiendo de las corrientes, tenemos pues maneras de reflexionarlo, de pensarlo. Esquemas, psicogénesis, rupturas o conflictos cognitivos, etc. Hay distintas maneras de concebirlo y es lo que caracteriza las distintas vertientes que podríamos entender
como constructivismo. Y la otra cuestión obviamente es la ruptura con el realismo ingenuo. ¿A qué le llamamos realismo ingenuo? O sea, hay ideas preconcebidas que de una u otra manera no se sostienen, pero siempre están presentes a la hora de que una persona está empezando a conocer las cosas. Por ejemplo, la generación espontánea. La gente pensaba que cuando tenías ropa sucia, y un poco de mugre y humedad, al poco tiempo salía una rata. Eso se pensó durante siglos, hasta el siglo XIX se logró descubrir o demostrar que eso no era cierto, ¿no? La otra, el estudiar la letra con sangre entra. Si tú a un estudiante no entiende muy bien, le das 2 o 3 catorrazos y poco a poco el conocimiento va surgiendo como por arte del Espíritu Santo, ¿no? Entonces esas tendencias de ideas preconcebidas se fueron disolviendo en la implementación de las investigaciones que planteaba el constructivismo. Ahora bien, en un momento determinado, yo decía, dependiendo de la manera en que tú entiendes el conflicto interno, el proceso interno de generación de conocimiento, es como tú puedes señalarte de una u otra escuela del constructivismo. Y bueno, yo decía, pues hay bastantes vertientes. Vamos a señalar algunas de las más importantes. El constructivismo psicogenético o psicogenético, ¿a qué se refiere? Un poco está en la lógica de la escuela de Piaget, que señala que el alumno es constructor de la realidad y de los esquemas cognitivos que se desarrollan. Y obviamente todo es un proceso interno. La educación o el conocimiento es una experiencia propia. Y no hay una experiencia propia igual en uno o en otro individuo. Así que se dan procesos de carácter generalmente individual que pues se van profundizando conforme avanza en el grado de conocimiento específico. El constructivismo auswelliano. Este está un poco más basado en la cuestión de lo que se conoce con la palabra clave es aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo está un poco en función de la manera en que obviamente el alumno va asimilando, la experiencia de conocimiento sumada con la exposición, la manera en que el docente, la institución le transmite la información y la manera en que esta información entra en conflicto con las ideas previas que el alumno tiene. Entonces se genera una situación que le permite al alumno entender qué le hace falta y tratar de dar un brinco hacia adelante, ¿no? Obviamente es un proceso también individualizado, pero también está vinculado un poco con las técnicas expositivas que el profesor pueda tener para poder generar esos elementos propios para la experiencia de conocimiento. Tenemos el constructivismo de teoría de los esquemas. Básicamente se basa en una serie de factores que van reconstruyendo en la mente del individuo esquemas que se van adaptando a las situaciones, a las circunstancias distintas. Acumulación, ajuste, reestructuración son los elementos básicos de esta tendencia que de una u otra manera sí está muy vinculada con los planteamientos que señalaba anteriormente, por ejemplo con el auswelliano. El constructivismo del aprendizaje estratégico. Aquí entra un concepto que nos llama mucho la atención, la famosa metacognición, que en última instancia solamente significa el hecho de que el alumno sea consciente de cómo va desarrollando su proceso, qué va aprendiendo, cómo va avanzando, cuál es su meta y cómo la va desarrollando con una reflexión interna de cómo va creciendo. Y obviamente este proceso es fundamental y clave para que el alumno tenga confianza en sí mismo, para que se sienta bien y sienta que le está sirviendo de algo en la experiencia. Otra tendencia que es muy importante es el constructivismo sociocultural. Este está vinculado un poco con la lógica del materialismo dialéctico, que señala que el alumno va a aprender en función de su contexto social. Y también el contexto social le va a generar un alcance, un límite al cual puede aspirar en un momento determinado. No es lo mismo un muchacho que vive en la calle, que no come bien, que es golpeado por sus padres, a una persona que nunca ha tenido algún problema y que obviamente tiene todos los medios para poder aprender idiomas, salir del país, conocer de todo.
Hay un concepto básico en esta tendencia que es la zona de desarrollo próximo, es decir, hasta dónde voy a avanzar en función de mis contextos. Obviamente esos contextos pueden avanzar y estos desarrollos pueden incrementarse en función de la intervención que haga, ya sea el profesor, la institución y el conjunto de la sociedad para que este individuo vaya creciendo, vaya desarrollándose. El alumno aquí es su sujeto, es constructor, pero también el elemento clave, un elemento fundamental es el aspecto social en el que se ve involucrado. Hay otras tendencias, por ejemplo está el constructivismo radical, que niega el hecho de la capacidad que tiene el individuo para poder acercarse a la realidad de un carácter objetivo. Este constructivismo es muy subjetivo y la verdad es que es una manera de justificar la imposibilidad de generar ciencia. Y obviamente pues es un constructivismo que no lleva a ningún lado, pero que existe. Otra tendencia que vale la pena mencionar es el constructivismo social. Está vinculado un poco con la cuestión del constructivismo sociocultural y está un poco en la lógica del acompañamiento que tiene que tener la comunidad, el grupo, el colectivo, para que el individuo vaya desarrollándose paulatinamente. Aquí la ventaja que tiene es que el crecimiento del individuo puede permitir el desarrollo de la sociedad en su conjunto o del grupo particular. Es decir, estamos hablando de un crecimiento colectivo. Bien, hemos señalado algunos aspectos claves, del constructivismo. Ahora vamos a señalar algunos aspectos que tendríamos que reflexionar ya como conclusiones. La primera es que sin duda el constructivismo es una alternativa de desarrollo para la creación de conocimiento, no solamente en el terreno de la escuela, sino en el terreno del conjunto de la sociedad. También es cierto que hay en la época tradicional hay una especie de secuencia lógica entre lo que se enseña, cómo se enseña y cómo se califica lo que se enseña, es decir, la evaluación, la aplicación de estrategias de aprendizaje y todo eso, hay como una armonía. En el constructivismo realmente, si uno se da cuenta en las investigaciones que se han desarrollado, esto no sucede. Hay ciertos procesos de inconsistencia que van generando, obviamente, que alguna corriente se superponga respecto de la otra. Y finalmente hay que señalar que el aspecto de la evaluación es un aspecto clave, porque si tú vas a calificar la construcción de conocimiento dentro del cerebro de una persona, ¿cómo la vas a poder demostrar? Tienes que tener evidencias, y las evidencias pueden caer en la lógica del conductismo. Y ahí es donde nosotros reflexionamos respecto de qué tan constructivista es la educación por competencias, ¿no? Porque de una u otra manera tú lo que estás señalando es pues alguna reflexión respecto a lo que deberá demostrar el alumno después del proceso de aprendizaje y a dónde llega, es decir, de una u otra manera estás calificando alcances, formas externas y no construcciones internas. Y ahí es donde pues nosotros decimos que hace falta reflexionar mucho al respecto. Finalmente tenemos que decir que en un momento determinado el constructivismo es el futuro, pero no es un presente tangible. No tenemos una escuela en el país o a nivel internacional siquiera, podríamos decir, que sea constructivista en el conjunto de la palabra, ¿no? Los planes de estudio tienen una forma de ser, las instituciones tienen estructuras normativas que no tienen nada que ver con el constructivismo, son absolutamente verticales, son absolutamente autoritarias, y obviamente eso no coadyuva al desarrollo de una nueva, del nuevo paradigma que se está planteando. El constructivismo es el futuro, y tal vez sea un presente, pero un presente que se está enfrentando con los lastres del pasado. Como decía algún viejo filósofo hace algunos años, los fantasmas del pasado aterran y asustan permanentemente la memoria de los vivos. Muchas gracias. Seguramente tienen algunas dudas. Estas las resolveremos en próximas discusiones. ¿Cómo se evalúa? ¿Cuáles son las estrategias que son constructivistas? ¿Cuáles no son? Todo eso lo trabajaremos en un futuro próximo. Muchas gracias y hasta la próxima.